¿La edad es importante para ti en el contexto de las relaciones sentimentales? Para mí, depende. Depende de qué edades estemos hablando, depende de la diferencia de edad que haya entre una y otra persona y cómo están relacionadas esas edades en un marco jerárquico. Porque sí, no todas las diferencias de edades son malas o peligrosas, pero hoy hablaremos exactamente de aquellas que sí lo son, así que ponte cómodo o cómoda que entraremos en territorio un tanto hostil. Antes de empezar, quiero definirte bien lo que dije anteriormente, porque la diferencia de edad en dos personas ya adultas y con mucha experiencia no tiene nada de malo. Uno puede tener 30 y el otro 40 y tantos, y todo está perfecto. Son dos personas que saben lo que hacen y saben lo que quieren. Si se eligieron mutuamente, a pesar de la gran diferencia de edad, sigue estando dentro de lo correcto, y no tiene nada de malo o peligroso bajo mi criterio. Personalmente, considero que desde los 27 en adelante más o menos, las personas son completamente capaces de elegir qué es lo que quieren y qué es lo que les conviene. Sin embargo, la mayoría de edad comienza a los 18, pero si somos sinceros, ¿realmente consideras que una persona que está recién saliendo de sus estudios básicos es una persona madura? ¿Que piensa en cosas de adulto como el adulto responsable que se supone debería ser por tener esta mayoría de edad? No, ¿verdad? No digo que todos sean ingenuos o idiotas, pero la mayoría no sabe ni siquiera lo que quiere para su vida. Yo jamás conocí a alguien que se comportara como un real adulto a esa edad, ni siquiera yo misma. Personalmente siento que vine a madurar recién a mis 25 o 26 años, e incluso sigo sintiendo que no estoy completamente dentro del molde adulto que debería ser. Entonces, teniendo esto claro, ¿realmente crees que una persona así, con esa mente que está recién descubriendo la vida real, va a estar capacitada para elegir sabiamente con quién quiere relacionarse? No por nada, hay muchos más casos de personas que han tenido un montón de relaciones amorosas fallidas que personas que han tenido una o dos relaciones en toda su vida. Los jóvenes suelen querer experimentar más que formar algo serio y perdurable. Y esto es realmente peligroso, porque da pie a que gente que sí sabe lo que quiere o lo que busca, entre en un terreno que no le corresponde, bajo mentiras, manipulaciones, a veces incluso hasta bajo amenazas y extorsiones. Entonces, ahora que más o menos estamos en sintonía sabiendo cómo es mi forma de ver esto, entremos de lleno a lo que nos compete. La diferencia de edad sí importa. Para mí, la diferencia de edad sí importa cuando una pareja se conforma de una persona de 20 y otra de 40, por ejemplo. Lo que perfectamente podría ser una relación de padre e hijo, si lo piensas bien. Y no me malentiendan, puede por ahí haber más de algún caso de relaciones que sí son funcionales a pesar de esa gran diferencia de edad. Pero qué enfermizo es enamorarte de alguien que, ya digo, perfectamente podría ser tu hijo o tu padre. Además, mientras uno de ellos está recién comenzando a vivir su vida, la otra parte ya tiene demasiada experiencia y eso lo hace aún más peligroso, porque sabe exactamente qué hacer y cómo hacer para retener a la otra persona en caso que quiera irse. La diferencia de edad también importa cuando alguien a punto de cumplir su mayoría de edad se relaciona con alguien mucho menor, por ejemplo, 17 y 13 años. No porque ambos sean menores va a estar bien, por el contrario. Ninguno de los dos sabe las consecuencias de lo que implica estar en una relación de pareja y lamentablemente, con esas edades y la grotesca idea de intimar con alguien más gracias al estado de las hormonas en la adolescencia, pueden terminar en embarazos no deseados, violencia de pareja y nuevamente manipulación, mentiras, engaños, amenazas y o extorsiones. Y continuando bajo esta misma línea, la diferencia de edad sí importa, sobre todo cuando alguien de más de 18 años se relaciona con un menor de edad, independiente que solo se lleven 2 años de diferencia. En el momento en que decides perseguir a una persona bajo el término es que eres muy maduro o madura para tu edad, ya es bastante cuestionable. Primero, ¿qué buscas de esa persona? Segundo, ¿por qué no buscas a alguien de tu edad? Y tercero, ¿por qué quieres aprovecharte de alguien que claramente no tendrá la capacidad de razonar mientras endulzas esa posible relación entre ambos? No solo estamos hablando de que claramente aquí hay un PDF bajo la mira social y legal, sino que también hay que ver la otra cara de la moneda, lo que sucede con estas relaciones, donde una parte va a manipular, mentir, extorsionar, amenazar, violentar y o engañar deliberadamente al tener una pequeña ventaja sobre él o la menor, exigiéndole y forzándole a hacer cosas que tal vez el menor no quiere. A mí me pasó. Mi expareja me conoció cuando yo tenía 16 y él 19. Y digo específicamente me conoció porque fue él quien se me acercó primero. Me buscó sin intenciones de ser amigos. Cada vez que podía me recordaba que yo era muy madura para mi edad.
y me endulzaba la idea de estar juntos con promesas vacías de lo que podría ser un nosotros. Cuando comenzamos la relación, y lo que para mí era un juego en ese entonces, poco a poco se transformó en una pesadilla, donde cada vez iba exigiéndome más y más cosas bajo amenazas y manipulaciones, concluyendo en algo muchísimo peor, y no pude salir de allí hasta 5 años después. Y por si fuera poco, no fui yo la única víctima. Cuando logré salir de ahí e investigué un poco sobre él, encontré a otra víctima suya antes de mí, pero eso es historia para otro video. A lo que quiero llegar con esto es que nosotros como personas ajenas a esas relaciones y que podemos ver con más claridad lo que está pasando, debemos hacer lo posible por proteger a los más indefensos, porque no hacer nada frente a situaciones así, aún sabiendo todo lo que puede pasar de fondo, es ser cómplice. Y si tú mismo o tú misma estás a punto de cometer estos errores, o estás dentro de ellos independiente de qué lado, recapacita. Hay millones de personas en el mundo. Piensa con la cabeza y no con la calentura del momento, porque entrar en la vida de alguien no es un juego. Puede marcarte de por vida, para bien o para mal. No normalicemos ni romanticemos estas cosas, porque cruzando los límites hay víctimas reales y no todos pueden contar sus historias. Espero que el video te ayude a abrir los ojos y nos vemos como siempre en otro video de charlas. Adiós.